¿Qué es la neuropsicología? Es una disciplina que es parte de la psicología que se encarga de la relación cerebro-conducta. Igual es la relación que existe cuando hay una alteración a nivel del cerebro y esto puede provocar algunas alteraciones e habilidades. A continuación le presentamos la historia de la neuropsicología. Los primeros en preocuparse por las investigaciones acerca del cerebro fueron los egipcios. A través del papiro quirúrgico muestra cómo existe una relación entre el cerebro y la conducta. Los griegos fueron los segundos en hacer investigaciones acerca del cerebro. Hipócrates, uno de los más astutos observadores, fue el que planteó esta frase: y los hombres deben de saber que nada más que ahí el cerebro vienen las alegrías, delicias, risas, aportaciones, tristezas, penas, desalientos y lamentaciones, y por el mismo órgano nos volvemos locos y derivantes. El gran médico Galeno le surge la pregunta: ¿en qué parte del cerebro tenía lugar las diversas funciones psicológicas? Galeno creyó que los ventrículos cerebrales eran las estructuras en las cuales se ubicaba el pensamiento y otros procesos psicológicos. A esta teoría se le conoce como teoría ventricular. Esta teoría se mantuvo por miles de años. Después, una de las teorías de localización de funciones más enfáticas pero menos defendida es la frenología desarrollada por Franz Joseph Gall. Él relaciona regiones cerebrales específicas con facultades o funciones particulares. Tiempo después, Jean-Pierre Flourens fue uno de los primeros en estudiar al cerebro mediante la lesión experimental en animales. Flourens argumentó que no existe especialización de la función dentro de él. A través de experimentaciones con animales, reportó que el deterioro resultante en la función estaba relacionada con el sitio del daño, sino con la cantidad de tejido construido. El error de Flourens es altamente instructivo, debido a que nos alerta acerca del hecho que evaluando tareas se requieren funciones específicas. Es más probable que revele la especialización de funciones, mientras que con las medidas de función global es probable de hacer tal cosa. Después de los intentos fallidos por resolver los enigmas de los procesos psicológicos en el cerebro, se inicia una nueva era en la neuropsicología. El inicio de la neuropsicología moderna, Paul Broca, a través del estudio de pacientes con deterioros del lenguaje, descubre una lesión en el lóbulo frontal izquierdo y concluye que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. Además de esto, Broca demostró que la lesión estaba ubicada en un área específica del hemisferio izquierdo que llegó a ser conocida como área de Broca. Con esto, Broca proporciona el primer apoyo empírico sólido para lo que en la actualidad se conoce como especialización intrahemisférica de función, que es la especialización de funciones dentro de un hemisferio. 5 años después del descubrimiento de Broca, una investigación muy diferente realizada en Alemania reveló una ulterior especialización de función en la corteza cerebral. Fritz e Hitzing descubrieron que la estimulación de una región específica de la corteza daba como resultado movimiento de las extremidades contralaterales. Así que habían descubierto que no solo las funciones superiores como el lenguaje estaban representadas en la corteza cerebral, sino también la conducta en apariencia son menos complejas, los movimientos simples. Años después, en 1874, se realiza otro descubrimiento importante. El neurólogo alemán Karl Warnig describió un tipo diferente de afasia. Warnig describió a pacientes que estaban severamente deteriorados en su habilidad para comprender el lenguaje. A diferencia de los pacientes con afasia de Broca, estos pacientes no estaban deteriorados en la habilidad para coordinar la producción de palabras, aunque en la combinación de palabras correctamente articuladas que ellos producían con frecuencia no tenía sentido.
La lesión asociada con ese trastorno estaba en la corteza posterior izquierda. Esta área llegó a ser conocida como área de Wernicke. Al demostrar que ambos tipos de afasia están asociados con el daño al hemisferio izquierdo, los hallazgos de Broca y de Wernicke apoyan el concepto denominado demonancia hemisférica. Además, ambos hallazgos demuestran que diferentes lesiones dentro del hemisferio izquierdo producen diferentes deterioros en el lenguaje. Wernicke pensó en esto en términos de un tipo de procesamiento secuencial. De acuerdo con este enfoque, la entrada auditiva verbal era procesada por el sistema auditivo y luego transmitida al área de Wernicke, la cual medía la transformación o traslación de las representaciones auditivas de las palabras en significado. Él también conceptualizó el área de Wernicke como mediadora de los procesos inversos de la transformación de significado en una especie de representación verbal. Luego, esta representación es transmitida al área de Broca, donde se coordinan los mecanismos motores periféricos del habla, músculos, lengua, cuerdas bucales, etc. Entonces, la corteza motora activa los mecanismos necesarios del habla, lo que da como resultado el lenguaje oral. Otro de los teóricos más importantes en la neuropsicología fue Alexander Luria. Comparte la idea de Vygotsky: el lenguaje es elemento constructivo fundamental de la conciencia. Él desarrolla de forma aplicada procesos neurofisiológicos del cerebro y del sistema nervioso, particularmente lesiones afasias, que es el desorden del lenguaje producido por daños en un área específica del cerebro que controla la comprensión y la expresión del lenguaje. Incapacita a personas a una comunicación efectiva, aborda lesiones traumáticas, alteraciones de la memoria, atención, percepción, sin dejar de entender procesos fisiológicos normales. Una de las más recientes teorías es la del modelo de Geschwin. Él retoma las propuestas tradicionales de Wernicke y Lichtenstein y las enriquece con hipótesis más elaboradas y nuevas evidencias sobre la organización cerebral del lenguaje. Él se percató que los pacientes que sufrían trastornos perceptivos usualmente tenían lesiones en cualquier hemisferio cerebral, derecho o izquierdo, pero los pacientes que sufrían trastorno asociativo casi siempre estaban afectados en el hemisferio izquierdo, en donde se gastaba el lenguaje. Eso fueron algunas aportaciones de los teóricos y sus modelos para llegar a algunas partes del cerebro y sus funciones, para así llegar a lo que hoy conocemos como neuropsicología.